Es un gusto que me hayan invitado a participar de esta capacitación. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan a todos en nuestras plantas nativas. Soy Marcela Sánchez, ingeniera agrónoma, especialista en conservación y utilización de la diversidad vegetal. Trabajo en el Jardín Botánico Arturo Ragonese del INTA y actualmente estoy presidiendo la Red Argentina de Jardines Botánicos y estoy en la comisión impulsora de la Red Argentina de Viveros de Plantas Nativas, REVINA. Bueno, la charla de hoy es vamos a recorrer un poco nuestro país, ver cómo son los distintos ambientes, algunas plantas que se cultivan actualmente o que tienen potencial ornamental, y sobre todo es para ver los ambientes donde crecen estas especies y que esto nos sirva para después cuando nosotros cultivamos esas especies o especies de la misma región, saber qué condiciones ambientales requieren para crecer y prosperar. ¿No? Porque una cosa es sobrevivir a condiciones y otra cosa es crecer y desarrollarse. A veces nosotros queremos cultivar determinadas especies, pero no se adapta a nuestra región y entonces debemos aplicar insumos que aumentan el costo de su cultivo o hacen que empleemos un recurso que cada vez va a ser más escaso, como es el agua. Es una discusión que hay ahora a nivel mundial de que en cada región debemos cultivar lo que se adapta a las condiciones de la región, porque el agua va a ser un bien escaso y del cual va a depender nuestra supervivencia y la del ganado y la de los otros cultivos. Entonces, como dice acá, vamos a ver las regiones fitogeográficas, es decir, las regiones de vegetación que tenemos en nuestro país, y entonces esto nos va a servir para interpretar las necesidades que van a tener las especies que cultivamos de acuerdo a su origen, ¿no? Pero primero vamos a ver algunas definiciones, así nos entendemos cuando hablamos, ¿no? ¿Qué es una especie nativa o autóctona? ¿No? Es la especie que es originaria del lugar, que no ha sido introducida y que se ha desarrollado allí, que ha evolucionado interactuando con todas las condiciones del ambiente. Por ejemplo, y por convención nativas son las de un país y exóticas son las que son originarias de otros países, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el ceibo, el tala, el jacarandá, el ibirapitá, el caldén, el ombucillo, los algarrobos. Una especie exótica no nativa, también se le dice alóctona foránea, sería la que es originaria de otro lugar, no de la región y no del país. Y puede haber sido introducida de manera voluntaria o involuntaria. El fresno, por ejemplo, o la morera o el siempreverde. Y endémica es una especie que es nativa y que es exclusiva de una región, ¿no? Podemos hablar nativas de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, nativas endémicas de la provincia de Santa Fe, endémicas de la región del Espinal, endémicas de Argentina, endémicas de Sudamérica. Va variando la escala. Pero quiere decir que es originaria de esa región y de ningún otro lugar, por lo cual somos custodios de esa especie, pues esa especie se extingue para siempre, porque no ocurre en forma natural en ningún otro lugar, salvo que sea cultivada, ¿no? Así que es una manera de conservar mediante el uso, cultivándolas. Por ejemplo, especies que son endémicas de Santa Fe, Gymnocalycium es un cactus globoso, o una variedad del algarrobo negro, que también son endémicas de Santa Fe. Bueno, después especie introducida, fue una especie que fue transportada por el hombre a través de una barrera geográfica o de manera intencional o no, y que está creciendo fuera de su lugar natural, ¿no? Original de donde se originó esa especie, ¿no? Por ejemplo, el acacio negro y el sorgo de Alepo. Y naturalizada es cuando una especie naturalizada, introducida, ya venció las barreras biológicas, ¿no? Bióticas y abióticas, que impedían su supervivencia y se empieza a reproducir de manera espontánea. Por ejemplo, los cardos, ¿no? Ya forman parte de nuestro paisaje, pero son originarios de Europa, ¿no? Fueron introducidos, vinieron con la tierra en los implementos de labranza o en los panes de tierra de las plantas que se trajeron de allá. Y subespontánea es una especie no naturalizada, pero que se escapó de cultivo. Por ejemplo, cuando vemos un girasol en una banquina, ¿no? Una especie cultivada que se escapó, las semillitas cayeron y ahí apareció esa planta, ¿no? Y adventicia es una especie exótica que fue introducida de manera accidental. Por ejemplo, el ricino, que la vemos prácticamente en todo el país, el diente de león, ¿no? El fresno. Y una especie exótica invasora es cuando esa especie exótica ya se establece en el ecosistema, se empieza a reproducir, está establecida
y empieza a desplazar a la flora nativa. Entonces produce ya problemas, alteraciones en el ecosistema. Por ejemplo, el acacio negro, el siempre verde, la morera, el negundo, las herbáceas, el sorgo de Alepo. Se ven pastizales totalmente invadidos en todo el país. Acá vamos a ver ejemplos para entender esto, ¿sí? Por ejemplo, el jacarandá, ven, es originario de Argentina, no es endémico porque también está presente en Paraguay y Uruguay. A ver. Entonces es nativa de Argentina, es nativa o autóctona de Argentina, pero en Santa Fe o en Buenos Aires es introducida, es una especie nativa e introducida, ¿no? Porque esta es originaria del norte del país, no de nuestra provincia. Entonces acá es nativa e introducida. Mucha gente confunde y dice que cuando no es de la región es exótica, no, exótica es cuando es de otro país. El fresno, por ejemplo, ¿ven? Es originario de Estados Unidos y Canadá. A nivel país es una exótica introducida y a nivel de nuestras provincias es exótica introducida. El ibirapitá, que es muy utilizado en el arbolado público, de unas hermosas flores amarillas, tampoco es endémico de Argentina, es nativo de Argentina, pero también está presente en Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, a nivel país es nativa o autóctona, ¿sí? Y en Santa Fe es nativa o autóctona, pero en Buenos Aires no, porque en Santa Fe llega hasta el norte de Santa Fe en forma natural, en Buenos Aires es nativa introducida. Nuestra flor nacional, el ceibo, está presente en Argentina, pero también en Brasil, Paraguay y Uruguay. Entonces, a nivel nacional es nativa o autóctona, y a nivel de la provincia también es nativa o autóctona, porque crece naturalmente en orillas de los ríos. El caldén, un pariente de los algarrobos, es endémica de Argentina. Fíjense que solamente ocurre en Argentina y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Río Negro y San Luis. Entonces, a nivel país, es endémica, presente en el ecosistema de la espina. Pero si fue en Santa Fe, sería introducida o alóctona, una nativa introducida. En el caso de Buenos Aires, sería una nativa endémica porque es propia de la provincia de Buenos Aires. El algarrobo negro, la variedad aragonesa, ¿sí? Es endémica de Argentina, ¿sí? Es endémica a nivel país y es endémica a nivel de la provincia de Santa Fe. Solo ocurre en esta provincia. Entonces, ¿por qué es importante plantar especies nativas en los ambientes urbanos? ¿No? Tienen importancia paisajística, cultural, histórica, están adaptadas al clima de la región, salvo en etapas iniciales no tenemos que regarlas porque ya están adaptadas a las condiciones de lluvia, ¿no? Y a las temperaturas, y restablecen que sean parte de los ecosistemas regionales, ¿no? Que ya con la urbanización y los cultivos hemos modificado todo el ambiente, y recordar que tenemos pastizales, montes de talar, vegetación de los bordes de lagunas y arroyos dentro del ambiente urbano, ¿no? Nos da identidad de la región, muchas veces perdida, y recuperar la identidad, ¿no? En Santa Fe uno piensa solamente en praderas, porque ahora tenemos praderas para el ganado o los cultivos, ¿no? Pero toda la franja central era un bosque de algarrobos, ahora lo vamos a ver. Importancia biológica, porque la flora nativa provee alimento y refugio para la fauna asociada, que ha evolucionado con ellos, ¿no? Entonces se imagina en el ambiente urbano tener más aves, tener más mariposas, tener más fauna, ¿no? Eso lo va a proveer la flora nativa, ¿no? Además le provee alimento, le provee refugio, le provee materiales para construir sus nidos, y además están asociadas, eso es la parte aérea, en la parte subterránea están asociadas a microorganismos benéficos, por ejemplo hongos, de las micorrizas, que actúan como un sistema radical extensivo, entonces les permite tomar más nutrientes, o bacterias fijadoras de nitrógeno, como en el caso de las leguminosas. Y además van a van a contribuir a formar los llamados biocorredores o corredores biológicos. ¿Qué son los corredores biológicos? Es toda esta matriz de parches de vegetación, que pueden ser las áreas protegidas, pueden ser los grandes parques, unidos por conectores, que pueden ser continuos en el caso del arbolado, las vías de trenes, las veras de los arroyos, o pueden ser discontinuos, por ejemplo, en jardines urbanos. Entonces permite que la fauna y la flora se desplacen y se comuniquen entre estos parches, ¿no? Y sigan evolucionando. Porque entonces todos los genes que están acá atrapados van a poder conectarse con los genes de todos los individuos que están en el otro parche, ¿sí? Nuestro país
Es un país muy extendido, ¿sí? En el sentido longitudinal, ¿no? Tenemos 3.600, casi 3.700 kilómetros de largos, vamos desde el trópico de Capricornio, ¿no es cierto?, hasta Ushuaia y hasta el Polo Sur si consideramos la Antártida, y 1.423 kilómetros de ancho. Y además tenemos mucha diferencia en la altitud, ¿no? Porque ya que nuestro país va desde el nivel del mar, en la costa, ¿sí? Hasta llegar a la zona de los Andes, y tenemos los Andes más altos de América, ¿sí? 11.962 metros en el Cerro Concagua. Entonces, todo esto hace que tengamos todo un gradiente de temperaturas y de lluvias, ¿no? Que eso también está determinado por los vientos, ¿no? Tenemos el anticiclón del Atlántico que lleva los vientos con humedad desde el este hacia el oeste. Así que acá tenemos un gradiente de precipitaciones mayores en el este que van disminuyendo hacia el oeste. Y en la mitad sur del país tenemos el anticiclón del Pacífico, que vienen los vientos húmedos, atraviesan la barrera de los Andes y la poca precipitación se deposita en la ladera este. Entonces después tenemos un gradiente de muy bajas precipitaciones, cada vez más bajas hacia el Atlántico, ¿sí? Entonces esto da todo un gradiente, como ven, de temperaturas, dada por la latitud, ¿no? Como ya temperaturas en el norte y en el este, que disminuyen hacia el oeste y hacia el sur. Y lo mismo las precipitaciones, son mayores en el noreste, van disminuyendo hacia el este, ¿sí? Y hacia el sur. Y acá tenemos las mayores precipitaciones, que es lo poco que logra pasar la barrera de los Andes en el sur. Todo esto va a determinar que tengamos distintas formaciones vegetales, ¿no? La distribución de las plantas en nuestro país. Entonces, tenemos las regiones fitogeográficas, así como tenemos provincias políticas, tenemos provincias fitogeográficas, ¿no? Fitogeografía es la parte que estudia la distribución de las plantas. Entonces tenemos en el noreste una selva, luego el bosque chaqueño, una selva producida por la presencia de acá de una barrera que es la precordillera, ¿sí? Luego tenemos, vamos a ver una estepa arbustiva, ven, acá tenemos las fotitos, ¿no? De la selva, el Chaco, otra vez la selva de las Yungas, la prepuna, la puna, que son esta meseta altoandina, después la región altoandina, toda la región de los Andes, que tiene, vamos a ver que tiene 3 sectores, después esta parte era un bosque, después tenemos un bosque empobrecido, que es el Pinal, que es este arco, que rodea a la región pampeana, que es la zona de los pastizales, ¿no? Y luego toda la región de monte, que es el arbustal, que llega por todo el oeste del país hasta el sur de Buenos Aires, norte de Patagonia. Y después en Patagonia tenemos parte de la región andina, los bosques andinos patagónicos, que están presentes ahí por la poca humedad que pasa, y luego la estepa patagónica, ¿no? Que casi desértica. Pero vamos a ver que en todos los ambientes tenemos vegetación interesante. Entonces vamos a ver, bueno, entonces vamos a empezar con la primera provincia fitogeográfica, que es la provincia paranaense. Ahí tenemos 2 distritos, el de las selvas mixtas y el de los campos en el sur. Este es de Misiones, y el sur de Misiones y norte de Corrientes es el de los campos. Entonces, en las selvas mixtas, yo les pido que presten atención a las condiciones que tiene cada región, porque vamos a ver que eso va a determinar los requerimientos que va a tener de mantenimiento las especies de esa zona, ¿no? En su clima subtropical, sin estación seca, es decir, que llueve todo el año y llueve mucho, entre 1.500 y 2.000 milímetros. Y la temperatura media, como ven, es 20 a 21 grados, tienen heladas, y en la zona de las sierras pueden tener nevadas, ¿sí? Son sierras que miden casi 1.000 metros de altura. Entonces, estas condiciones de altas temperaturas y humedad permite que se forme una selva. ¿Una selva qué es? Es un bosque que tiene capas, de acuerdo a la altura de los árboles. Tenemos los emergentes, que son los gigantes de la selva, luego la capa media, el dosel inferior o capa inferior de los árboles, luego el nivel de los arbustos, y en el sotobosque tenemos todas las que nosotros llamamos plantas de interior, ¿no es cierto? Plantas que necesitan sombra y mucha humedad. Entonces ahí tenemos muchas plantas herbáceas, hay helechos, y como la selva, la diferencia con el bosque es que tiene estas tantas capas de altura de los árboles, más enredaderas, las lianas, que compiten por la luz, se trepan y florecen acá arriba, y las epífitas, es decir, las plantas que crecen sobre las ramas, todas buscando la luz, que no son parásitas, como vamos a ver que son helechos, orquídeas, cactus, piperáceas y otras plantas.
Bueno, cuando pensamos en la selva misionera, pensamos siempre en las icónicas cataratas del Iguazú, ¿no? Un ambiente exuberante donde todo crece con mucha disponibilidad de agua y de temperatura. Pero la selva no es uniforme, ¿ven? De acuerdo a las especies dominantes, tenemos la selva de laurel y guatambú, la más húmeda es esta, la de laurel, guatambú, el palo rosa y el palmito, la palmera, ¿no? Después las selvas en galería, esta selva ribereña, que también llega a lo largo de los ríos Uruguay y Paraná, por toda la Mesopotamia, hasta la costa de Buenos Aires, hasta Punta Lara. Y el sotobosque, ven que es una zona más umbría, ¿no? Hay muchos helechos, hay muchas plantas herbáceas y lianas, ¿no? Y otro distrito sería de la selva del Pino Paraná, donde tenemos las araucarias, ¿no? En la zona de las sierras, en el oeste, en el este, perdón, y las zonas más húmedas tienen helechos arborescentes, miren que se parecen palmeras, ¿no? Es una belleza. Bueno, entonces entre los emergentes tenemos los gigantes, ¿no? Como el palo rosa, de madera muy dura, es extraído, no cultivado, para el proyecto de captación. Y en la capa media tenemos muchos que son utilizados como ornamentales, ¿no? En el arbolado y en grandes parques, como el lapachón negro, negro por la madera, pero las flores son rosadas, o el ceibo de la selva, que también lo vamos a ver en las yungas, que se diferencia de nuestra flor nacional en que este tiene las flores rojo anaranjado y no se abre. Muy hermoso este árbol. Y es mucho más alto que el ceibo común. Y ven, en la capa inferior tenemos arbolitos más pequeños, este es un pariente del jacarandá, la caroba, otra especie, jacaranda micranta, y después tenemos arbustos, el palo víbora, que es muy hermoso, también los frutos son ornamentales, el plumerillo rosado, fíjense qué belleza y qué exuberante la floración, y el guarar amarillo, que este ya está siendo utilizado en parques y en el arbolado público, para otro pariente del jacarandá, pero con flores amarillas. Y después tenemos en el sotobosque, la parte que tiene más humedad y umbría, ¿no? El lirio que camina, neomárica, que es muy utilizada también en jardinería, que se queda en inflorescencia y luego da hijitos en inflorescencia y entonces cae y enraiza, por eso que también va avanzando la plantita. Y una herbácea, su arbusto, esta pavonia misionera, que tiene flores rojas muy bonitas, una pariente de las comelinas, ¿no? Hay orquídeas terrestres también, el pasto selva, está utilizándose ahora como cubresuelo en zonas sombrías, muy interesante para cultivarlo. La celaginela, que también se cultiva como ornamental, y los helechos, ¿no? Todos los helechos que tenemos en el sotobosque. Y enredaderas, muchas de las cuales ya se cultivan a nivel comercial, ¿no? La flor de San Juan, que está en Buenos Aires, ya está en flor. Este año se avanzó, empezó a florecer en julio, siempre florecía a fines de agosto, ¿no? Estamos viendo el cambio climático. Todas las pasionarias, cuyas muchas especies tenemos de pasionarias, y las aristoloquias, ¿no? Que dice flor de patito también tenemos varias especies, y todo el grupo de las bignoniáceas, ¿no? Las que las venden como bignonias tienen distintos nombres. Esta no es la más frecuente cultivada, la más cultivada es una exótica. Pensemos que todas estas son de ambiente de selva. Y las epífitas, ¿no? Las que crecen sobre la rama de los árboles, ¿no? Este es uno de los helechos, el helecho de lengua de ciervo, fíjense qué belleza, las orquídeas, el guaymbé, ¿no? Las lágrimas de la reina, esta es una bilbergia, es pariente de los claveles del aire. Tengamos en cuenta que si crecen sobre una rama, crecen en un lugar donde llueva 2000 milímetros, eso luego se seca cuando para la lluvia. Entonces, cuando uno la cultiva, tiene que pensar que la vamos a cultivar en macetas, tenemos que usar un sustrato que drene muy rápidamente, que no retenga agua y regarla frecuentemente. Y inclusive puede crecer en tierra, no solo en macetas colgantes sería, ¿no? Nosotros lo tenemos cultivado en nuestro jardín y es una nativa que es resistente, a pesar de ser una selva subtropical. Tuvimos unas heladas de 2 grados bajo cero, la, la costilla de Adán está totalmente helada y el guembé perfecto. Así que bueno, pensemos en la ventaja de las nativas, ¿no? Que soportan estos cambios bruscos de temperatura. Luego en el sur tenemos el distrito de los campos, que fíjense cómo varía la vegetación, ¿no? Son pastizales, ¿no? Realmente se dicen sabanas cuando son pastizales con grupos de arbolitos, ¿no? Y en algunas zonas hay pastos muy altos. Acá ven las precipitaciones son menores, 1500, 20.000 metros todo el año, la temperatura media también 20-21, y tienen helada en invierno, pero tienen sequía en verano. Por eso acá ya no hay una selva y es mucho más abierta la vegetación. Fíjense el paisaje, ¿no? Cómo cambió.
¿no? Son todos pastizales con grupos de arbolitos, en este caso de palmeras también, Acrocomia, totay. Acá tenemos otro de los islotes de selva, arbustivos con laderas, con coladas de lava, típico en Misiones, que también es un ambiente que ya es el límite con el Chaco, ¿no? Mucho más abierto, ya ven, se ven estas bromeliáceas, un tipo de los cuaraguatá. Y esta es la sabana de Urunday, otro árbol de madera muy dura, ven, todos pastizales. Y acá en este pastizal, en esta vista hacia el río Paraná, del sur de Misiones, cerca de Posadas, tenemos muchas herbáceas y muchas ya son cultivadas como ornamentales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si es un ambiente así abierto, necesitan mucho sol. Muchas de estas son perennes, pero cuando cultivamos fuera de su ambiente y donde hay muchas más bajas temperaturas, se comportan como anuales, ¿no? El caso de la Nierenbergia, sobre todo las petunias, ¿no? Petunias. Las más resistentes son Nierenbergia y Glandularia, las que antes eran verbenas, y estas mecardonias. Todas estas están siendo mejoradas ahora en el Instituto de Floricultura del INTA. Entonces ya hay variedades inscritas y se las recomiendo para jardinería, porque realmente son preciosas, son muy floríferas y justamente están adaptadas a nuestras condiciones, ¿no? Sobre todo las glandularias y las Nierenbergias. Y acá tenemos otras que son de pantanos ácidos. Entonces este es un pariente de la mancay, y este es un pariente del conejito, Aquilonia, miren qué belleza, ¿no? Así que sabemos que esta tiene que tener humedad y suelos ácidos. Y esta se las pongo para que la conozcan, es una palmera que es nana, pindocito, del sur de Misiones. Esperemos que pronto esté en cultivo porque realmente es una belleza. Fíjense qué bonita. Bueno, y también hay zonas pedregosas, así que tenemos cactus, ¿no? A pesar de ser un ambiente húmedo y con muchas precipitaciones, como crecen en suelo rocoso, sabemos que estas necesitan mucho drenaje, siempre, los cactus, ¿no? Lo mismo que las bromeliáceas, o son epífitas o crecen en suelos que tienen mucho drenaje, ¿no? Este es el falso caraguatá, y acá tenemos Iquia también. Bueno, la provincia chaqueña, ¿no? Tenemos dos subregiones acá, ¿no? El Chaco húmedo, toda la región del este, ¿no? Desde Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y el oeste de Corrientes, ¿no? Que tenemos en la parte norte el distrito del Chaco Oriental y en el sur las sabanas, ¿no? Que serían los pastizales con bosquetes, ¿no? Grupos de bosques. Y en el oeste el Chaco seco, ¿no? Acá el gradiente de lluvia, ¿se acuerdan que era de este a oeste? ¿No? Baja muchísimo, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Tenemos el Chaco, el distrito chaqueño oriental y el serrano, ¿no? Que está en la zona de las sierras del sur de Santiago del Estero, las sierras de Guasayán, las sierras de Córdoba y las sierras de San Luis, ¿no es cierto? Y el pedacito del este de La Rioja y de Catamarca. Entonces acá ya no es una selva, ¿no? Hablamos de bosque, entonces tienen menos especies, menos lianas, menos epífitas, ¿sí? Es más abierto, no tenemos esas 5 capas. Y acá las precipitaciones son estacionales, ¿ven? Tenemos 1200 milímetros en verano, o sea que son de inviernos secos, temperatura media también 20-23, muy altas temperaturas en verano. Y entonces acá tenemos, no es uniforme, tenemos como un mosaico, ¿no? Distintos ambientes. Entonces hay bosques xerófilos, es decir, que resisten la sequía, de árboles caducifolios y cactáceas, las sabanas y sabanas de palmeras, se acuerdan que eran los pastizales con los bosquetes, ciénagas, ¿no? Zonas inundables, lagunas, bosques en galería, camalotes y embalsados. Acá tenemos un perfil de una laguna con embalsado, que eran esas islas flotantes que se van formando con la vegetación e incluso llegan a tener arbolitos, ¿no? Como tenemos en los esteros de Liberá. Acá tenemos cómo es el bosque, en el típico árbol que es el quebracho colorado chaqueño, ¿sí? El algarrobo negro acá y acá el guayacán. Fíjense, y pastizales, ¿no? Todos árboles con hojas pequeñas para evitar la evapotranspiración, ¿no? Y muchos con espinas. Maderas duras, ¿no? Acá tenemos las sabanas, ¿no? Los pastizales, esta con la palmera yatay y esta con la palma blanca. Estas dos fotos son del norte de Santa Fe. Y cuando no hay herbívoros, se empieza a arbustizar, ¿no? Empiezan a proliferar los arbustos. Entonces estas serían las palmeras que tendríamos que poner nosotros en nuestras ciudades, no la palmera pindó. La palmera pindó es de la selva, pensemos son las condiciones de la catarata de Iguazú,
o a orillas de los ríos, ¿sí? Así que estas serían mejor para nuestro arbolado urbano. No para las calles porque se cae una hoja y nos puede romper la cabeza, ¿no? Hay que pensar que hay que ponerlas en avenidas, bulevares o en parques grandes. Fíjense, esto parece un jardín, esto también es el norte de Santa Fe, ¿no? El falso Caraguatá, miren qué formación hermosa. Y también tenemos palmares y la selva ribereña a orillas de los ríos, ¿no? Otro árbol de la orilla de los ríos es el sauce criollo, que llega desde el norte hasta el norte de Patagonia. En todas las orillas de nuestros ríos estaba presente, ¿no? El irupé, también presente en el río Paraná, y nuestra flor nacional, ¿no? El ceibo, hermoso árbol que también está adaptado para el cultivo en ambientes urbanos. Y acá tenemos los típicos del bosque chaqueño, ¿no? El algarrobo negro, de madera muy dura, el chañar, con una belleza de floración y frutos comestibles, y los lapachos, ¿no? El lapacho y el palo borracho, también insignias en nuestras este, ciudades, ¿no? Se han adaptado a los ambientes urbanos. Pero pensemos que son árboles de gran porte, así que hay que pensar en qué área se pone o en qué parque se pone, ¿no? Y otro árbol que es muy bonito, lo he visto en parques en Buenos Aires también, en Manmelero, que es muy bonito, sobre todo el ejemplar femenino, porque tiene el perigonio persistente. Así que es muy lindo cuando está en flor. Bueno, muchos arbustos tenemos de ambientes más o menos húmedos o ambientes más o menos secos, ¿no? La rosa del río para zonas inundables, como una rosa de la China, es un hibiscus. La mariposa, que es muy ornamental, tanto las flores como los frutitos. Y esta es Solanum angustifidum, que es un arbusto apoyante, así que para cercos podría ser para tener flores en un cerco, ¿no? Camará, ¿no? Es un arbusto muy bonito. El sacha membrillo también, hermosas flores amarillas, ¿no? Estos ya son obviamente no tan húmedo, ¿no? Y acá tenemos también cactáceas, ¿no? Y bromeliáceas. Y en el distrito seco también tenemos otro mosaico, ¿no? Acá tenemos ya cada vez el bosque es más bajo y con menos especies, y tenemos también bosques xerófilos, es decir, que aguantan la sequía extrema en este caso, caducifolios, cactáceas, sabanas y sabanas montanas porque hay sierras, ¿no? En la zona serrana, y suelos salinos también, ¿no? Con estepas arbustivas y matorrales con palmeras. El clima también es subtropical con estación seca y en esta zona templado montano. Entonces ya miren cómo varió la lluvia, de 500 a 800 milímetros en verano y la temperatura media de 20 a 21. Estamos hablando de media. Entonces fíjense en un bosque mucho más abierto, ¿no? Porque ahora chocolate santiagueño, es el que tiene la hojita dividida, y tenemos el otro palo borracho, el palo borracho blanco, es el que forma más la botella. Acá tenemos lo que es la estepa arbustiva. Fíjense que acá ya hay mucho suelo desnudo, estas plantas soportan mucho más la humedad. El tema es que tienen espinas, ¿no? Y mucha gente tiene prejuicio en poner plantas con espinas en el espacio público, pero no cultivamos rosales también, es una cuestión de educación. Y este es el bosque chaqueño en la zona serrana. Acá tenemos las sabanas con las palmeras, esto es típico de la región de Tras la Sierra y también en San Luis y el sur de Chaco, ¿no? Y los árboles típicos de la región, el quebracho blanco, el chañar brea, que tiene una hermosa floración amarilla, el algarrobo blanco, que tiene frutos comestibles, y el coco. ¿No? El coco. Esto lo vemos sobre todo en las sierras de Córdoba y las sierras de San Luis. Y herbáceas tenemos muchas, pero puse unas poquitas, ¿no? Y esta es una de la chinita del campo, Cinia peruviana, también que es anual, así que hay que sembrarlo todos los años. Y esta es una muy bonita, que se está viendo de domesticarla ahora. Es un subarbusto. Miren qué preciosas las flores, ¿no? Y enredaderas también, el jazmín de Chile y las achahuacas. Estas plantas atraen muchos colibríes, así que los que quieren tener jardines de mariposas y colibríes, pensar en todas estas flores que tienen, estas plantas que tienen forma de tubito. Y cactáceas, ¿no? En la zona de Chaco, muchas cactáceas. Y algunas bulbosas. Estos llegan al ecotono entre la región chaqueña y las yungas en Tucumán. Miren qué bonita, es una pariente de la cala. Esta es una pariente de la violeta africana. Así que, pero aguantan
periodo seco prolongado, así que es para tener en cuenta para los jardines también. Bueno, en el noroeste tenemos todo un mosaico de ambientes muy, muy distintos, y esto está dado por la orografía, es decir, por el relieve, ¿sí? Acá tenemos un perfil de cómo es la región, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos la precordillera, ¿sí? Y los Andes. Entonces, de la precordillera tenemos en la ladera oriental, tenemos acá el bosque de transición, ¿no? Que sería el ecotono, es decir, el punto de contacto entre el bosque chaqueño, y entonces acá, como se eleva el terreno, ¿no? Los vientos que venían secos, acá chocan contra esta ladera y se ven obligados a ascender. Entonces, al ascender, la humedad, la poca humedad que traían, precipita. Entonces acá hay los vientos acá descargan la humedad que traían, y por eso acá se forma un bosque que se denomina bosque nublado, que justamente al elevarse se forman los vientos, con la poca humedad que tiene, se forman nubes y llueve. Entonces por eso de esta ladera tenemos primero este bosque de transición, que es xerófilo, con el Chaco, se forma el bosque nuboso montano, el bosque montano, y después en la parte superior tenemos los pastizales de altura, ¿sí? Y en la ladera occidental el cambio es súper dramático. ¿Ven? De esta ladera sería la selva de las Yungas, ¿no? Que viene por toda también la ladera este de la cordillera de los Andes desde el norte de Sudamérica. Y en la otra ladera el cambio es drástico, porque ya los vientos que pasan son secos, porque descargaron acá toda la humedad. Entonces tenemos, esto sería equivalente a la quebrada de Humahuaca, ¿sí? La región de la Prepuna, que acá se ve en amarillito, que llega desde Jujuy, Salta, Jujuy, ¿sí? La Rioja y parte de Catamarca. Incluso llega un poquito más a veces hasta Mendoza, que acá no figura, ¿sí? Y luego se eleva y tenemos acá esta meseta de altura que es la Puna. Se ve acá en color ocre, ¿sí? Que son las mesetas de entre 3.400 y 4.500 metros de altura, ¿sí? Y más al sur hasta los 2.000. Y luego empieza ya la región de los Altos Andes, ¿no? Más de 4.500 metros. Que sería la región antoalina que vemos acá en violeta. Así que fíjense en unos pocos kilómetros cuántos cambios que tenemos. Entonces esto determina una vegetación muy diferente de una ladera y de la otra, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la provincia de las Yungas, ¿no? La selva esta, selva montana. Entonces acá tenemos clima tropical montano, las precipitaciones van desde 900 a los 2.500 metros, principalmente en verano, o sea que tienen una marcada estación seca, ¿sí? Temperatura media entre 14 y 26 grados, hay heladas en toda la región y en la parte de alta montaña hay nieve. Entonces acá tenemos un bosque nublado, ¿sí? Desde los 500 metros hasta los 2.500 metros, con árboles más o menos de 30 metros de altura. Y también hay muchos arbustos y hay epífitas y hay trepadoras, ¿no? ¿Se acuerdan de la diferencia con el bosque? El bosque predominan los árboles, acá tenemos árboles, tenemos lianas, ¿no? Enredaderas y muchas epífitas. Incluso hay helechos arborescentes también, como hay en Misiones. Entonces acá tenemos esas fajas altitudinales, ¿no? Están determinadas por la altitud, ¿no? Primero el más bajo, el bosque de transición, con el bosque chaqueño xerófilo, ¿no? De los 500 a los 1.000 metros de altura. Luego el bosque nublado montano, de los 550 hasta los 1.200 metros de altura. El bosque montano, de los 1.000 a los 2.500. Y por arriba los pastizales, ¿no? Entonces acá tenemos árboles caducifolios y coníferas, y luego las praderas. Sería toda esta franja que estamos viendo acá, y continua en verde. Sería la ladera oriental de la precordillera. Entonces, acá tendríamos el bosque de transición, ¿no? Que va pasando del bosque chaqueño xerófilo a la selva. Ven que ya empiezan a aparecer la cantidad de lianas, ¿no? Y epífitas, ¿no? Más denso que el bosque chaqueño que habíamos visto, el otro incluso tenía suelo desnudo, ¿no? Muchas epífitas. Acá tenemos una orquídea, ¿no? En el bosque de transición, la chácara de mono, y está sobre un quebracho colorado. Acá tenemos el bosque nublado montano, esta es la parte más húmeda, ¿sí? Donde también están los helechos arborescentes, entonces en Calilegua, Parque Nacional Calilegua. Y acá más arriba del bosque montano, del bosque nublado, el bosque montano. Ven los bosques de alisos y ya empiezan los pastizales de altura.
Acá, de esta zona, tenemos muchos árboles que se han adaptado a los ambientes urbanos, ¿no? Porque justamente en los ambientes urbanos hay más alta temperatura, el jacarandá, ¿no? Y este se ha diseminado por todo el mundo como el árbol por excelencia de flores en las ciudades, ¿no? La tipa, otro que también se ha adaptado muy bien al ambiente urbano. Fíjense acá, en el bosque vemos solamente la parte superior de las copas, ¿no? Porque es muy densa la selva acá, ¿no? Hermosa floración en fin de primavera y verano. Y el lapacho amarillo, ¿no? Un hermoso árbol. Además de también tenemos el lapacho rosado que habíamos visto antes. Ahora vamos a ver. Bueno, muchas epífitas, como ven, helechos, cactus, orquídeas, bromelias. Y acá tenemos unas herbáceas muy interesantes. Estas se están estudiando ahora en el INTA, en el Instituto de Floricultura, porque sirverían como planta de interior. Y no tenemos prácticamente plantas de interior que tengan flores. Fíjense qué belleza, ¿no? Las dos especies que tenemos. Son parientes de la violeta africana, de la familia de las generiáceas. Bueno, y arbustos, esta es una fucsia. Miren qué belleza las flores. Y esta es una herbácea, ¿no? Bulbosa. La bulbosa tiene mucho potencial, así que ahí tenemos un montón de especies para domesticar, ¿no? Y cultivar en nuestros jardines. Bueno, entonces dijimos la provincia de las Yungas, en la otra ladera, vamos a ver que el cambio es drástico, ¿no? Tenemos este clima templado montano a árido, árido de Puna, ¿no? Fíjense con lo poquito que llueve, 175 a 179 milímetros en verano, ¿no? Nada más que esto. La temperatura media ya bajó, fíjense, de 8 a 16 y puede tener una amplitud térmica enorme durante el día, ¿sí? Desde una mínima de 12 a una máxima de 20, incluso ya en el verano llega a 50 grados. Así que pensemos la temperatura del suelo. Y entonces se extiende, ven, desde los 2000 metros hasta los 3400 metros entre la Puna, que serían las mesetas de altura, y las yungas, ¿sí? En el norte sería entre las yungas y la Puna, y en el sur entre la parte chaqueña, ¿no? Y la Puna, o la vegetación de monte, que es la parte arbustal que ya la vamos a ver. Y esa vegetación que encontramos acá son arbustos xerófilos, es decir, bien adaptados a la sequía, pensemos lo poco que llueve, cactus columnares, bosquetes enanos, estos generalmente asociados a ríos, a veces son ríos temporarios, y plantas en cojín. Plantas en cojín son, perdón, las plantas en cojín están adaptadas a ambientes muy secos, de altura o fríos, es decir, forman como un almohadoncito y entonces resisten el viento y la sequía y la gran radiación. Ahora vamos a ver. Entonces, es la típica foto de la quebrada de Humahuaca, ¿no? Con los cactus columnares, ¿no? El cardón. Fíjense el suelo prácticamente desnudo, poca vegetación, muy pedregoso y arenoso, o sea que todas las plantas de esta región necesitan mucho drenaje si las queremos cultivar fuera de su ambiente. Fíjense el paisaje, ¿no? Acá tenemos el pucará, esto es en Tilcara, también cactus, ¿no? Generalmente son arbustos, pastos o hierbas que soportan la sequía. Bien, acá tenemos los cactus entre las rocas. Un helecho, este helecho es hermoso, tendría muchas posibilidades de cultivo, ¿sí? Porque en mesetas colgantes, por ejemplo, ¿no? Esto crece entre las rocas. Fíjense qué bonito el follaje que tiene. Cactus, ¿no? Son las estrellas de la región. Y esta también es muy interesante porque esta es una arácea, es de la familia de las calas y del guaymbé, ¿no? Tiene un tubérculo subterráneo y vegeta en verano. En invierno la parte aérea desaparece, pero miren qué bonito el follaje y la flor es como una calita, pero verdosa, pero la parte llamativa son las hojas, ¿no? Fíjense, crece en un suelo pedregoso, en una ladera, muy expuesto. Y estas son las llamadas plantas en cojín. Ven que parece un almohadoncito. Este es un pariente del clavel del aire y del caraguatá, del chaguar, ¿no? Que crece también en estos barrancos. Pero miren qué bonito el follaje grisáceo, ¿no? Para los jardines de rocas. Todas estas especies tienen mucho potencial para los jardines de rocas o rocallas. Y además que no necesitan prácticamente riego. Bueno, entonces pasamos de la prepuneña a la puneña. Acá es más árido todavía, precipitaciones menos, 103 a 325 en verano. No tiene nieve, temperatura media de 7 a 9 grados, también con una amplia
con una gran amplitud térmica durante el día, de 20-30 llega hasta 50, ¿no? Y se extiende sobre estos altiplanos, son mesetas y laderas de montaña de 3.400 a los 4.500 metros, desde el límite con Bolivia y llega hasta Mendoza, Mendoza San Juan, y se prolonga un poquito más hasta Mendoza, los 2.000 metros. Acá también suelos arenosos y pedregosos, la vegetación es una estepa arbustiva, estepa porque tiene pastos y herbáceas, arbustiva montana con plantas en cojín. Vegas, en el sur se llaman mallines, son lugares donde hay agua, a veces no se ve en superficie, pero uno lo detecta porque ve la vegetación verde allí en el medio de todo el pedregal. Entonces ahí hay agua, ¿no? En cauces de ríos y en manantiales. Ven el paisaje, ¿no? Es una meseta con muchos suelos salinos también. Ven, hay arbustos y algunas herbáceas, ¿no? Acá las plantas en cojín, ¿no? Estas plantitas que parecen como pequeños almohadones. ¿Sí? Ven mucho suelo desnudo, muy pedregoso, ¿no? Incluso arenales. Y en algunos ambientes donde hay pequeños ríos en la parte más alta, tenemos estos, no llegan a formar bosques densos, ¿no? Vemos ejemplares más o menos cercanos, a veces aislados, de la queñoa, Polylepis tomentela. Es un pariente de las rosas, aunque no lo parezca, no tiene espinas, y se caracteriza porque tiene la corteza que se desprende como papel, ¿no? Es como si fueran muchas capitas de cebolla seca, eso es para proteger de la radiación y del frío. Un árbol muy hermoso, pero para zonas muy altas. Y entre las herbáceas, miren qué belleza, pues no es frecuente las flores azules, ¿no? El Evolvulus, es pariente de las campanillas. Esta es buena. Y luego tenemos la provincia altoandina, que es la que está en toda la parte superior, ¿no es cierto?, de los Andes, desde el norte hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces, esto tiene un ambiente andino de puna árido. Las precipitaciones son en forma de nieve o de granizo durante todo el año, tienen vientos muy fuertes y es más seco en el norte y más húmedo en el sur, ¿no? Pues se acuerdan que acá los vientos venían del Atlántico, ¿no? Entonces se divide en la parte norte, en el distrito andino quechua, desde Bolivia hasta San Juan, ¿no? Que es el más seco y con temperatura media de 3 grados. La vegetación principalmente son gramíneas, plantas en cojín y en penacho. El distrito andino de Cuyo, que es donde están los Andes más altos, ¿no? Acá tenemos el Aconcagua, que van, ¿no es cierto?, desde San Juan, Mendoza y hasta Neuquén, ¿no? La temperatura más alta es seco frío, tiene heladas todo el año y nieve en invierno, y temperatura media también es baja. Acá no lo puse, pero también es de 3 grados. Y son estepas herbáceas en las laderas y en los fondos de los valles, sino la mayor parte del suelo es pedregoso, casi no tiene vegetación. Y el austral, que va desde el centro y suroeste de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es el más húmedo. Acá la temperatura media es más alta, de 5 a 6 grados, la vegetación es herbosa de estepas, hay páramos y hay mallines, ¿no? Esa zona de vega donde hay agua que no siempre se ve, pero se ve por la superficie. Bueno, este es en el norte, ven el distrito andino quechua, acá estamos por arriba de la línea de las nubes, fíjense lo árido que es todo pedregal y hay muy poca vegetación, pero sí todo hay especies muy interesantes. Fíjense, en esas vegas o mallines aparecen estas gencianela, gencianas, son una belleza. Estas, miren qué bonita la flor, Ipsoqueris, ¿no? Son rosetas. Y esta es urticante, pero miren qué belleza, ¿no? La loasa vergi. Así que estas tienen potencial para especies, habría que domesticarlas, a ver si se pueden cultivar a menor altura en jardines de rocas, ¿no? Este sería la parte central, la parte de Mendoza y San Juan, norte de Neuquén. Fíjense que acá ya hay un poco más de vegetación, pero siempre suelo desnudo, muy pedregoso o arenoso, ¿no? Acá tenemos una vista de la Concagua. Ven estos pastos duros, pero estos pastos son ideales para la jardinería porque no van a requerir riego, ¿no? Una herbácea muy bonita, toda peludita. El llantén es un pariente de los llantenes, ¿no? Y son naturalmente cactus, ¿no? Este es un cactus que es endémico de Mendoza. Miren qué belleza. Bueno, y en herbáceas tenemos bulbosas, que también tienen mucho potencial, ¿no? Estas son para floración primaveral estival, y otras herbáceas, ¿no? Esta es una leguminosa, también para jardines de rocas. Y en el austral también tenemos zonas
prácticamente pedregales, pero entre medio de las piedras aparecen unas bellezas como estas, por ejemplo. Fíjense la típica planta en cojín, ¿no? Le dicen tortilla de huevos, Oreopulus australis. Todas estas pues, son fotos, algunas de Marcela Ferreira, una especialista en flora de Patagonia, que tiene unas fotos espectaculares, les recomiendo, miren su página en Facebook, es muy generosa compartiendo información, pero miren qué belleza para los jardines de rocas. Realmente hay un convenio ahora con Denver para domesticar estas plantas. Y miren, entre las rocas en primavera lo que aparece, estas joyas. Estas son violas, un pariente de las violetas, que forman una rosetita y son coronas de flores. Y esta es una pariente de la portulaca. Fíjense qué belleza, calandrinia. Esta tiene muchas especies y hay de todos los colores.